días. Retomamos el vivo de la tele, entonces, en la tarde de hoy. Muy bien, buen programa. Gracias. Y muy buenas tardes para todos en casa. Bienvenidos a esta Boca es Mía de este lunes, en el que tenemos un par de temas para compartir con ustedes, pero vamos a arrancar por lo que tiene que ver con un tema que hoy escuchábamos, o se citaba lo que había dicho el presidente de la República, que el tema de los desafueros es un tema muy sensible para mucha gente. Sin duda que lo es. La pregunta ¿es un tema jurídico o es un tema político finalmente? Vamos a ver qué decía el propio senador. No voy a adelantar ninguna posición hasta que escuche a todos y haga esa reunión que le estoy dando. A la reunión que se refiere es a la convocatoria de la Junta Nacional de Cabildo Abierto, que sesionará este lunes. Para Manini, que había anunciado que votaría su desafuero y llamaba a los senadores a votarla, ahora hay elementos nuevos que deben tenerse en cuenta. Hay muchísima gente, no solo los legisladores, yo diría que hay como 90 agrupaciones que me han hecho llegar en los últimos días su deseo de que yo permanezca en el Senado, su convicción de que todo esto se trata de una maniobra política para sacarnos del Senado, como se buscó en su momento con esta causa armada en forma totalmente sesgada y tergiversada desde el principio, politizada desde el principio, como lo he denunciado una y otra vez, para sacarnos de la carrera política entonces y ahora para sacarnos del Senado. Tras una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou, los senadores anunciaron esta semana que buscarán que la coalición tome una posición única en el tema y pidieron a Manini Ríos una definición sobre su postura. Lo que es inadmisible es la presión generalizada que se ha visto en las últimas semanas, pretendiendo cambiar o pretendiendo incidir en el pensamiento de los distintos senadores. Eso es lo que para mí es inadmisible. Algunos de los partidos que integran la coalición ya han manifestado que van a votar el desafuero. Y yo le pregunto, ¿ustedes no tienen otro tema para hablar que el desafuero? Estamos acá en Melo con la gente, recorriendo el país, ustedes ven la euforia, la alegría de la gente, todo el tema es el desafuero, el desafuero, el desafuero. Ustedes esperen lo que consideramos importante esperen la resolución que vamos a adoptar nosotros con nuestra gente mañana en la reunión que vamos a tener. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sí tendríamos otras cosas para hablar, pero también nos parece que es importante hablar del tema del desafuero. Nos está acompañando para sumar al análisis en el día de hoy el diputado por Cabildo Abierto, especialista además en Derecho Constitucional, Eduardo Lust. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Esto es jurídico o es político, finalmente? Bueno, tiene los dos aspectos, es jurídico y es político. Los legisladores tienen fueros, ¿no? Que fueros es un privilegio que tienen los legisladores. Privilegio quiere decir ley privada. Viene de la antigüedad, no sé, en el año 300 después de Cristo, el emperador Constantino veía que el imperio se le estaba desarmando y la madre le dijo que era porque los integrantes del imperio no creían en los dioses de Roma. Entonces le dice que ahora creen en una religión monoteísta que nació hace 300 años. Y Constantino dice que le pregunta si esa gente tiene líderes. Y le dicen sí, se llaman obispos. Entonces él convoca a más o menos 1.400 obispos de toda Europa y Asia. Les da un pase para que puedan pasar por las legiones de Roma que estaban dominando todo. Y los convoca en Nicea. Y ahí hace el concilio de Nicea y nace el dogma del cristianismo. Ese pase que le da Constantino es el origen del fuero, o sea, esa especie de protección que tiene. Después todas las democracias occidentales la adoptaron y la explicación actual es impedir que el legislador, que es el representante más auténtico del pueblo porque llega por el voto directo igual que el presidente, los otros no, pueda ser perseguido por un poder ejecutivo que siempre tiene más poder que otros poderes. En el caso del fuero, que hay que ser muy preciso, cuando el Poder Judicial pide que a un senador se lo suspendan los fueros, porque los fueros no se quitan, se suspenden, es para que vaya a declarar al juzgado y eventualmente ser procesado. Los legisladores hace unos años atrás abusaron de ese instituto y directamente como tenían fueros no iban a declarar, cosa que está mal, ellos tienen que ir a declarar. Y cuando el juez les anuncia el procesamiento en virtud de la prueba que tiene, ahí entra a valer el fuero. Entonces lo que la Constitución establece es que llegado ese momento,
el proceso se detiene y el Poder Legislativo, que cumple una función legislativa, comienza a cumplir lo que se llama una función jurisdiccional, actúa de juez. Y debe juzgar si el integrante de la Cámara cometió un delito o no. Si la Cámara entiende que el senador o diputado cometió un delito, por eso es jurídico, debe suspenderlo en sus fueros para que el Poder Judicial pueda actuar. Si la Cámara entiende que no es delito, porque la Constitución dice formación de causa, ¿qué es eso? Si la Cámara entiende que no se cometió un delito, independientemente de lo que pueda creer el fiscal o eventualmente un juez, porque en ese momento los legisladores asumen la calidad de jueces, no tiene que suspenderlo en los fueros. Entonces ahí está el tema jurídico. El legislador que está siendo objeto del fuero, de la discusión de su fuero... Perdón que lo interrumpa, pero en la instancia que usted describe como estrictamente jurídica, que es cuando el Parlamento hace de juez y estudia si realmente hay mérito como para ser llevado ante la justicia, ahí es donde más se cuela lo político. Claro, bueno, por eso digo que tiene un componente jurídico y político. Yo le termino un minuto lo jurídico y después lo político. El reglamento de la Cámara de Senadores establece que cualquier senador que esté involucrado en el tema, si hay un tema que lo toca, no puede participar en la sesión y tampoco votar, a no ser que el legislador lo pida. Si el legislador pide estar presente, la Cámara le vota estar presente. Ahora, en esta instancia, como el tema que se va a tratar del legislador es de naturaleza penal, el derecho penal, que acá tenemos penalistas, impide al abogado acusado de defenderse a sí mismo, porque se entiende que no está en condiciones emocionales. A mí me parece que el senador Manini Río, en esa sesión del Senado, en el cual es una discusión de naturaleza penal, no debería estar presente y debería pedir licencia para que el Senado resolviera sin su presencia. Esa es una opinión mía. Bien. Entraría su suplente y así evitaría de pronto una cantidad de alusiones personales que se van a dar y que de pronto desvían la atención de la discusión. Ese es el tema jurídico. En lo personal, como yo trabajé en el expediente de Manini Ríos antes de ser senador, él en la defensa de lo que se le acusaba, y yo del estudio que hicimos con los abogados, entiendo que no cometió un delito de lo que se le acusa, pero es mi opinión. Y los asesores, por ejemplo, de los senadores del Partido Nacional, aparentemente que llegan a la misma conclusión, para mí no habría que suspenderlos en su fuero. Si se lo suspende en el fuero, tiene que comparecer ante el Poder Judicial, el fiscal va a pedir el procesamiento y si el juez acepta el procesamiento, va a quedar fuera del Parlamento mientras dure Bien, pero el si proceso. es inocente, según la justicia, podría perfectamente volver al Senado. Claro, si de hecho, el Frente Amplio ya anunció, hoy escuchaba justamente, creo que era Vergara, ¿no? Hablar de que está seguro que el FA en conjunto votaría a favor de que se restituya al Senado. No se necesitan los votos tampoco, automáticamente pueden... Porque si lo declaran inocente, a diferencia del juicio político, usted lo separan y ya pierde el cargo aunque sea inocente. En este caso, si lo declaran inocente, él vuelve automáticamente al Senado, sin que el Senado sesione, porque la suspensión fue para ir al proceso. Perfecto. Lo que anunció el presidente Mujica, que iba a impedir el ingreso del senador Manini, es claramente una expresión de una persona que no cree en la democracia y que está dispuesto a sacar un legislador electo inocente. Sí, pero no, nadie se la va a llevar eso. Pero fue un comentario extraño, ¿no? Bien, pero volviendo al punto. Es el tema jurídico. ¿No sería, ante la situación, ante lo dividido que está la sociedad con este tema, no sería lo más saludable para la democracia que sí se sometiera a la justicia y que efectivamente, si da como resultado su inocencia, su transcurso en el Senado, por lo que queda de tiempo, fuese más tranquilo para él y para la oposición? Bueno, y para todas las sensibilidades. Bueno, el senador Manini ha anunciado reiteradamente que su voluntad era presentarse al Poder Judicial y someterse a lo que resolviera el juez. Bueno, ya no pareciera que está tan convencido, ¿no? El matiz ahí me parece es que hay que diferenciar un poco cómo es el proceso penal. Como el proceso penal se le transfirió casi que en un 100% a la Fiscalía, dejando de lado al Poder Judicial.
Es decir, los jueces se transformaron, lamentablemente, y en forma inconstitucional para mí, en homologadores de lo que dice el fiscal. Ahora hubo una atenuación a esa circunstancia, pero prácticamente el fiscal es el que dirige el proceso. Y además es el que pide el procesamiento y el juez prácticamente está impedido de negarse a eso. Bueno, hay criterios con respecto a eso, ¿no? No todos están de acuerdo con que son meros homologadores. Bueno, claro, eso por eso es un tema de opinión. Está bien. En este caso, en la figura del general Manini, lo que yo entiendo que el proceso penal se inició por parte de la Fiscalía, dejando de lado por la Fiscalía la imparcialidad. Para mí la Fiscalía no actuó imparcialmente. O sea, ¿que sería por no creer en la justicia que preferiría no someterse a ella? No, acá hay un matiz. ¿Estamos peor que como empezamos? No, olvídese de la justicia. ¿No? La justicia es un concepto. Hablemos del Poder Judicial. El Poder Judicial lo integran los jueces en los cuales yo creo y respeto a los jueces, si bien se equivocan como todo el mundo. Por otro lado tenemos la Fiscalía, que es un órgano de naturaleza jurisdiccional, pero que está dentro, es un servicio centralizado. Lo que a mí me parece es que la Fiscalía, en el caso de Manini Ríos, que fue el mismo caso del presidente Vázquez y del doctor Toma, para mí son casos similares, no actuó con la imparcialidad suficiente del momento que por la misma conducta liberó al doctor Toma y al doctor Vázquez y intentó el procesamiento de Manini. Lo que a mí me parece es que el fiscal Díaz, que es el que le da instrucciones a los fiscales... Sí, Cabildo Abierto ya planteó, ¿no?, la intención de Claro, que sea restituido. él no tiene la garantía de la imparcialidad. Entonces, desde ese punto de vista, él podría optar por no presentarse. Ahora, como usted dice, también es cierto. Yo me presento y asumo las consecuencias de la presentación. A ver qué opina por aquí. Pupo. Bueno, primero que disfruto cómo nos enriquece el debate un viejo compañero de facultad y sobre todo los orígenes del Instituto de los Fueros. Yo tengo la impresión, doctor Lust, que lamentablemente vamos a ir dejando espacio de lo jurídico hacia lo político con algunas cosas que están pasando en los últimos días. Para empezar, lo que usted señaló de la postura de Mujica, que es algo absolutamente ilevantable en cuanto a que su propia señora, en el caso Bianchi, hizo que Bianchi volviera a la Cámara sin que hubiera ni siquiera una votación. Claro. O sea que lo de Mujica no se sostiene en los hechos. Respecto de las valoraciones que ha hecho Manini Ríos en el año pasado y sobre todo en el mes previo a la campaña, lo obligaría en esta circunstancia, al punto de vista político, a someterse al desafuero y a plantearlo, por lo menos él. Y yo diría que el resto de los senadores de Cabildo Abierto también lo deberían acompañar por una mera cuestión de liderazgo, pero bueno, entiendo las razones políticas, aunque no las justifico. La valoración que hago es que me cuesta creer en un país donde el presidente de la República presentó proyectos en favor de abolir los desafueros en 2011, me cuesta creer que en ese país presidido por el doctor Lacalle no se someta a la justicia a alguien, a lo único que se le está pidiendo al Parlamento no es que haga la labor del juez, no es que juzgue, sino que simplemente... habilite el camino. Habilite el camino. Entonces, en ese país de Lacalle Pou, que es una persona que en algún momento impulsó inclusive un proyecto de ley para abolir los desafueros, me cuesta creer que finalmente no se vaya a votar. Y creo que no se va a votar por razones políticas, sino jurídicas. Pablo. Yo creo que acá está el tema político por encima de lo jurídico y ahí es donde tenemos el error. Porque no es un tema de que en este caso es Manini, son las actas o es lo que es. El fuero es una garantía de imparcialidad y de defensa entre los poderes y es lo que fomenta la separación de poderes, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? No es Manini el que violó los derechos humanos ni el que causó el contenido de las actas. Y ahí es donde se mete todo dentro de una misma bolsa. No es Manini el represor que violó tal y cual cosa, no. Acá lo que hay son elementos que el Poder Legislativo, en este caso la Cámara de Senadores, tiene que tener en cuenta para ver si esos elementos pueden dar lugar a la configuración o no de un delito. No importa si es Manini, es Gómez o es Pérez. Eso es lo que tiene que hacer, en este caso, el Poder Legislativo y la Cámara de Senadores en particular. No, bueno, Gómez o Pérez, a lo que voy. Que si nosotros pasamos lo político por encima de lo jurídico,
nosotros no, en este caso la Cámara de Senadores, puede dar lugar a que se abra una pequeña puerta donde el Poder Judicial acuse a algún legislador en este país por algún otro tema y se le levante los fueros todo el tiempo. Y ahí la separación de poderes la tiramos a la bolsa de la basura. Bien, Selva. Bueno, yo voy a los hechos, ¿no? Y los hechos son que efectivamente Manini escondió durante 10 meses por lo menos y permitió que se siguiera el Tribunal de Honor el hecho de una declaración tan flagrantemente grave como que se había matado a Gómez Soros, se lo había tirado al Río Negro, etcétera, 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 con lujo de detalles. Expresamente lo cubrió. Durante 10 meses no dijo nada ni lo pasó a la justicia, cosa que era su obligación, pasarlo a los mandos superiores y después a la justicia. Luego, cuando lo pasa a los mandos superiores, en la carta, y se puede leer eso, no existe mención al hecho. No existe mención al hecho en concreto, de que Gómez Soros, no en dictadura, en democracia, en el 73, había sido asesinado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, los hechos son de que él omitió una función que debía cumplir como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Lo que sí aparece cuando él emite su declaración ante Presidencia de la República es toda una diatriba sobre el Poder Judicial, contra la justicia, contra la imparcialidad de los jueces, etcétera, contra la parcialidad, diríamos, de los jueces, de los fiscales, perdón, etcétera, etcétera, y también de los jueces. Entonces, me da la sensación de que si me preguntan así a boca de jarro, yo digo, Manini es culpable de una omisión que la llevó durante mucho tiempo. Entonces, desde el punto de vista, si se quiere, ya no político, sino jurídico, es culpable. Pepe. Sí, no me voy a referir ni a la posible culpabilidad o inocencia del senador Manini Ríos, para eso está la justicia. Sí me parece que estamos frente a una estrategia trabajada, pensada, brillante, diría yo, y absolutamente legítima de parte del senador Manini Ríos y de quienes lo asesoran. De hecho, es cierto que él pidió que se le quitaran los fueros para ir a declarar, pero luego dijo, bueno, veamos qué dicen mis compañeros, qué dicen los senadores. Y si todos están de acuerdo en que no, ¿quién soy yo? En este caso, me parece una estrategia muy inteligente. Y la prueba de no querer ir a declarar me parece que está dada, porque si no me falla la memoria, antes de ser senador, Manini fue citado a declarar y se interpuso un recurso, que creo que fue usted, doctor, ¿no? Sí. Bueno, me parece que está claro, ¿no? Hacemos una pausa, enseguida volvemos. Para no declarar.